Buenas tardes, mi nombre es Adriana Gualtero, soy estudiante de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación, verán un recuento del derecho internacional, laboral y sus tendencias. Esto hace parte de la cátedra dictada por la doctora Ana Mercedes Bojacá. En primera instancia, debemos saber que el derecho laboral ha sido bastante camaleónico. Hace 50 años no contábamos con figuras jurídicas tales como las temporales, el insourcing, el outsourcing, las cooperativas y demás figuras que han traído como consecuencia, entre otras, la baja de tasa de sindicalización. Acompáñenme a conocerlas. Primero, les voy a hablar de derecho laboral comparado en subcontratación en América Latina. En primer lugar, hablaremos de México. En este país, el gran problema para la protección de sus trabajadores subcontratados es el diseño inadecuado de la legislación y su dificultad para ser efectivo, además de la mala calidad y la debilidad de sus sistemas sindicales. Ello por el déficit estatal de fiscalización en el cumplimiento de sus deberes fundamentales. 2.5 millones de trabajadores se encuentran bajo esta modalidad, que muchas veces se disfraza de becas, pasantías o agencias de contratación. Su atipicidad radica en la pluralidad de empleador y las modalidades de remuneración. A pesar de todo ello, en los últimos 20 años no se han realizado reformas sustanciales a la legislación laboral. En Perú se da principalmente a la intermediación por mano de obra y la tercerización por bienes y servicios. La subcontratación estuvo prohibida hasta el año de 1976 cuando se permitió para labores complementarias. En el 86 se dio para labores especializadas y en el 91 se dio para labores principales siempre y cuando fueran temporales. Las 5 principales modalidades de subcontratación que se dan son empresas de trabajo temporal, complementario, especializado, cooperativas de trabajo temporal y cooperativas de trabajo y fomento del empleo. En 1996, por todos los problemas subyacentes, se dispuso que para trabajo igual, salario igual, es decir, no importa si se contrata por subcontratación o por contratación directa. A pesar de ello, hay una desprotección real a los trabajadores, ya que muchas empresas se constituyen sin patrimonio o se insolventan, y a la hora de un trabajador ganar derechos económicos en un litigio no tiene de dónde cobrarlos. En Ecuador, sus modalidades son intermediación, tercerización y agencias de colocación. Estas empresas deben incrementar su patrimonio en al menos el 20% anualmente hasta llegar a 30.000 a los 6 años. Estas empresas deben elaborar 2 tipos de contratos, uno mercantil con la contratante y uno laboral con el trabajador intermediario, el cual debe radicarse entre los 30 días siguientes en la inspección de trabajo. Los trabajadores no pueden ser menores de 18 años y se consagran todos los derechos colectivos. En Venezuela, las 4 principales modalidades son outsourcing, externalización, desintegración vertical e intermediación. Hasta 2001, las cooperativas no generaban responsabilidades laborales para los contratantes. Actualmente, hay gran incertidumbre jurídica por cuanto las providencias judiciales responden más a cuestiones políticas que a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Etiopía. Pertenece a la Unión Africana. Su contrato laboral es por regla general indefinido y escrito. El periodo de prueba es de máximo 45 días consecutivos. Su jornada laboral es de 8 horas diarias, 48 semanales, máximo 2 horas extras diarias para un total de 20 al mes. Las indemnizaciones se consagran con un mes de salario por cada año laborado a prorrata y un 33% adicional por cada año de antigüedad. La edad mínima de trabajo es de 14 años y gozan de protección jurídica hasta los 18. Los trabajadores se pensionan a los 25 años laborados. La edad es de 60 para ellos y 55 para ellas. En maternidad se consagran 30 días preparto, 60 posparto y en ningún momento pueden hacer trabajo forzado. En el área colectiva se consagra la libertad de asociación. Independientes, policías, servidores públicos y directivos no pueden sindicalizarse. Y el Estado puede anular negociaciones colectivas y disolver sindicatos. Malasia. Pertenece al ASEAN. La Ley del Empleo de 1955 define los requisitos generales. El contrato debe ser escrito si es superior a un mes. La jornada es de 8 horas diarias y 48 semanales. El sector agrícola e industrial está excepcionalmente facultado para ejercer jornadas de 10 de la noche a 5 de la mañana. El Sistema General de Seguridad Social se conoce con la sigla de SOXO. Como hay musulmanes, budistas, cristianos e hindúes, se consagran 10 días festivos al año remunerados. Se debe otorgar un mínimo de 10 días de vacaciones anuales pagas. El empleador debe registrar dentro de los 30 días iniciales a su trabajador en el SOXO.
Para pensión, el empleador debe aportar un 12% y el trabajador un 11%. Hay aportes voluntarios y obligatorios. Y la edad mínima de trabajo es de 14 años con protección hasta los 18. Singapur pertenece al ASEAN. Se consagra el contrato de servicio como laboral y el contrato para el servicio como civil. Se puede estipular el preaviso, pero no es necesario. Entre otras, una causal de despido es mala conducta. Su jornada es de 12 horas diarias, pero puede ser más larga si se requiere por caso fortuito o fuerza mayor. 44 horas semanales, 72 extra mensuales. Se otorgan 2 días de descanso no remunerados. La edad pensional es de 55 años. Por maternidad, se otorgan 16 semanas para los hijos nacidos en Singapur y en caso contrario 12. El trabajo se puede conseguir a través de bolsas de trabajo, agencias o agencias de mano de obra extranjera. El derecho de asociación es constitucional y la negociación colectiva tiene una duración de 2 a 3 años. Suiza pertenece a la OCDE, al OCDE y al EFTA. No pertenece a la Unión Europea, pero sí tiene convenios de movilidad laboral. Su periodo de prueba es de 1 a 3 meses y la duración del contrato es consensual. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que se extralimiten en las causales de despido. No hay salario mínimo preestablecido, salvo para las actividades laborales en las que se constate una vulneración a las contraprestaciones económicas. La jornada laboral es de 45 horas para el sector agrícola e industrial y para los demás de 50 horas, con un máximo de 4 horas diarias extra. Las vacaciones son mínimo de 2 semanas, en promedio de 4 y para los menores de 18 años mínimo 5. La edad mínima de trabajo es de 15 años y solamente en cuestiones de cultura, recreación y deporte. La protección jurídica va hasta los 20 años. Por maternidad se otorgan 16 semanas de licencia. Además, en todo el periodo de gestación las mujeres no pueden trabajar más de 9 horas diarias en jornada nocturna. Si su empleador no puede ofrecerles estas condiciones, deberá mandarlas a licencia con al menos el 80% de su salario como remuneración. Hay gran libertad sindical y aunque solo el 20% de su población laboral está sindicalizada, su opinión es muy importante para la expedición de nuevas leyes y la protección de los derechos ya adquiridos. Noruega pertenece a la OTAN, a la OSCE, a la OCDE y al Espacio Económico Europeo. Su edad mínima de trabajo es de 15 años con protección hasta los 18. Su jornada laboral es de 40 horas semanales, con un máximo de 9 horas diarias, aunque en promedio se trabajan 37.5 horas semanales. Se otorgan 10 días festivos anuales. Su salario mínimo se fija por convenio colectivo, sus diferencias salariales entre profesiones son las menores en el mundo y se promueve el buen ambiente laboral. Su contrato laboral es por regla indefinido y escrito y se otorga libertad para pactar las condiciones. 21 días de vacaciones, 46 semanas de maternidad con el 100% de su salario. Aunque hay gran libertad de asociación y el 60% de los trabajadores están afiliados a un sindicato, no siempre pueden hacer huelga. Holanda es el país mayor constituyente en superficie del Reino de los Países Bajos. Pertenece a la Unión Europea, a la OTAN y a la OCDE. El contrato verbal o escrito tiene igual validez. El despido debe ser por escrito o pena de ineficacia. No hay periodo de prueba en contrato de menos de 6 meses. 60 horas semanales máximo, 12 horas diarias máximo. Por cada 5 horas de trabajo se debe otorgar media hora de receso. Los contratos son temporales e indefinidos y por maternidad se otorgan 16 semanas de licencia con el 100% de su salario. Hay gran libertad sindical. Cualquier grupo de trabajadores puede formar un sindicato y entrar en negociaciones colectivas con su empleador, aunque éste no siempre está obligado a escucharlos. El convenio colectivo tiene validez para todos los trabajadores, sean sindicalizados o no. Grecia pertenece a la Unión Europea, a la OTAN, a la OCDE y a la OSCE. No tiene salario mínimo preestablecido. Su jornada laboral es de 48 horas, sin embargo en promedio se trabajan 40. El contrato puede ser verbal o escrito. También temporal o permanente. 2 prórrogas de un contrato temporal se convierten en uno permanente. 20 días de vacaciones. La edad para jubilarse es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. La Oficina Nacional del Empleo se encarga de las contingencias desfavorables para los trabajadores, como por ejemplo el desempleo. Hay libertad sindical excepto para las Fuerzas Armadas. Para conformar un sindicato deben asociarse al menos 20 trabajadores. Para que tengan validez, las huelgas deben declararse legales. Costa Rica pertenece a la OEA, al G77 y al Par Latino. Jornada laboral de 8 horas diurnas, 6 nocturnas. Las mujeres y menores de edad gozan de especial protección jurídica.
El salario mínimo se fija por decreto. Hay 7 días festivos anuales pagos y 4 no pagos. El Instituto Nacional de Seguros se encarga de la protección social y las vacaciones son mínimo de 2 semanas anuales. 4 meses de licencia por maternidad. Hay gran libertad de asociación. Los sindicatos participan en la formación de legislación laboral y además pueden celebrar convenios colectivos. Ahora vamos a hablar de Colombia. Colombia pertenece a más de 45 organizaciones internacionales, entre ellas la UNASUR, el CAN, la OEA y el G77. Hay que decir que la jornada laboral es de 48 horas semanales, 8 horas diarias. Prima la realidad sobre las solemnidades. Para que se declare un contrato laboral, simplemente debe subyacer subordinación, prestación personal del servicio y contraprestación económica. Hay que decir que la seguridad social se divide en 4 factores: pensión, caja de compensación familiar, riesgos laborales y salud. La salud se divide en régimen contributivo y régimen subsidiado. Todas las personas empleadas deben pertenecer al régimen contributivo. Las pensiones se dividen en el régimen público y el régimen privado. Además de ello, la caja de compensación familiar y la afiliación a riesgos laborales está a cargo del empleador. Tenemos que decir que hasta el periodo de Álvaro Uribe Vélez, la jornada laboral nocturna era desde las 6 de la tarde. Sin embargo, esto cambió hasta las 10 de la noche. El salario mínimo se fija por decreto. Además, todos los festivos son pagos, incluyendo el día de descanso, que usualmente es el domingo. Se dan 15 días de vacaciones, por maternidad se otorgan 14 semanas y hay gran libertad sindical, excepto para las Fuerzas Armadas que ni siquiera tienen derecho al voto. Japón pertenece al G7. El trabajo es derecho y obligación. Por regla, el trabajo es vitalicio. Sin embargo, este contrato no trae muchas condiciones, ya que el trabajador debe adaptarse a las de la empresa. Sin embargo, no puede haber afectación ostensible al nivel de trabajo y salario. En Japón, se buscan más trabajadores proactivos que cualificados. En maternidad, se otorgan 6 meses preparto y 8 semanas posparto. Para este caso, el salario depende del empleador. Sin embargo, la cifra se mantiene en el 60% en promedio. Hay libertad sindical. Sin embargo, por ser el empleo por regla general vitalicio, la tasa de sindicalización es muy baja. China, miembro del G7 y del BRICS. El trabajo es un derecho y una obligación. No ha ratificado 4 de los 8 convenios fundamentales de la OIT. Su jornada laboral es de 40 horas semanales, 3 horas extra diarias y 2 días de descanso. Los contratos se consagran como temporales y permanentes. 2 prórrogas de un contrato temporal se convierten en uno permanente. Por maternidad se otorgan 98 días de descanso, 15 deben ser preparto y 15 posparto. Hay una parcial libertad de asociación. Todos los servidores públicos están obligados a inscribirse en la Federación China de Sindicatos, el cual es el sindicato más grande del Estado y es manejado por él mismo. Esto por cuando China tiene grandes reservas frente a la libertad sindical y no quiere tener los mismos problemas que otros países han tenido a lo largo de la historia. Como dato adicional, les cuento que China es el mayor violador de derechos laborales en el mundo y la mayor parte de lo que les acabo de comentar no se aplica, según la OIT. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que si la olvidan, pueden volver a visitar el video. Hasta nunca, YouTube.